al Señor su santa palabra, para que en esta santa palabra Él nos inspire. Y el Señor me lleva nada menos que al apóstol del amor, a San Juan. Y nos lleva al capítulo 8, versículo 12, y dice así: Jesús, luz del mundo. Jesús les habló otra vez y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús le respondió: Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo. Está conmigo el Padre que me ha enviado. Y en vuestra luz, en vuestra ley, está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo doy testimonio de mí y da también testimonio de mí el Padre que me ha enviado. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si me conocieseis a mí, conoceríais también a mi Padre. Esto lo dijo en el gasofilacio, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo apresó, porque no había llegado aún su hora. Palabra de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener un Papa muy santo, el nuevo Papa, que sucede a un santo inmenso que es Juan Pablo II. Tenemos en la iglesia, inclusive dentro de la misma iglesia, muchos apóstoles falsos, profetas falsos, y desafortunadamente a medida que yo viajo por el mundo, por donde viajo predicando, por muchos países dentro de la iglesia católica, encuentro profecías tan espantosas como gente diciendo que este Papa no es bueno. Por eso yo lo certifico hoy de que nosotros debemos tener mucho cuidado con esos profetas, porque obviamente que son falsos. Porque si alguna cosa sabemos es de que si creemos que Juan Pablo II fue un santo y es un santo, entonces ¿cómo va a ser un santo tan equivocado de escoger su mano derecha por 25 años al actual Papa? Entonces eso niega completamente las posibilidades. Y no solamente eso, sino que por los frutos lo conoceremos, así dice el Señor. Y este Papa es una columna de la iglesia increíblemente poderosa, porque es un teólogo que tiene un conocimiento que el Espíritu Santo le ha dado y que hoy se ha florecido en plenitud, porque todo lo que él aprendió y estudió toda su vida siendo guía y maestro de la iglesia, hoy se florece como pastor. Entonces disfrutamos de eso. La encíclica del Papa, que no sé cuántos de ustedes la han leído, levanten la mano los que han leído la primera encíclica de este Papa. Está en internet, en Zenit, y es muy asequible, pero bueno, Dios quiera que pronto les llegue y la puedan leer. Yo se la recomiendo porque es un testimonio inmenso de la iglesia y vale la pena que se la lean con mucho cuidado y la tengan siempre con ustedes. También les recomiendo otra cosa, y esto que les estoy recomendando es parte de la misma charla del amor de Dios, porque el amor de Dios comienza con tenerlo a Él primero por encima de todas las cosas. Y para tenerlo primero a Él por encima de todas las cosas, lo tenemos que tener en la obediencia a la iglesia. La iglesia tiene un libro que es nuevo, apenas tiene un año afuera. Se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Levanten la mano, ¿cuántos lo conocen? Bueno, hay 2 personas en todo el grupo. Ya se dan cuenta, la Doctrina Social de la Iglesia es un documento muy valioso. Eso se consigue en el CELAM o en las librerías de los seminarios o en las librerías que estrictamente venden las cosas directamente de la iglesia, lo que la iglesia edita y publica. Eso es fácil que lo pregunten en la curia o en el seminario. Entonces, este libro vale 20,000 pesos, es así de grueso y tiene toda la doctrina social de la iglesia, todo lo que la iglesia nos enseña, lo que la iglesia piensa de todas las cosas, la forma en que la iglesia nos orienta para vivir nuestra vida en sociedad y en comunidad, y todas las cosas que no debemos hacer, cómo la iglesia condena
algunas de las cosas que se hacen, y esto es importante que lo sepamos. Primero, para que nos defendamos de las sectas. Segundo, para que orientemos a nuestros hermanos débiles en la fe. Y tercero, para que nosotros nos estructuremos doctrinalmente, que es parte del primer mandamiento. Porque ¿cómo podemos honrar a Dios si no lo conocemos? Si no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Y lo que Él quiere de nosotros es conocer la iglesia que Él mismo nos dio. Y en esa iglesia están las enseñanzas. Por eso es que la doctrina de la iglesia es la enseñanza directa de lo que el Señor nos pide a nosotros para fortalecernos. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando primero de lo más importante de todo, que es la creación. Nosotros somos criaturas, y fuimos creadas por un creador. Ese creador es el amor puro, porque ese amor fue el que nos creó a nosotros. Entonces, partiendo desde ese momento del creador y reconociéndonos como criaturas creadas por ese creador, en ese momento entendemos dónde comienza el amor de Dios. El amor de Dios comienza en que nosotros tenemos esta vida. Y no solamente tenemos esta vida, el misterio de esta vida. Porque pónganse a pensar ustedes lo difícil que es manejar el misterio de la revelación de Dios cuando nos dice a nosotros estamos caminando de la muerte a la vida. Y eso es muy difícil aceptar, porque aparentemente estamos vivos. Pero lo que pasa es esto, que nosotros aparentemente estamos vivos, pero en una naturaleza temporal, que es la carne. Y tenemos un alma que si nosotros con la sabiduría que Dios nos da, en lo que nos ha revelado, nos fortalecemos espiritualmente, esa alma vivirá eternamente en la luz de Dios. Pero también tenemos el peligro de que si solo creemos que la vida que tenemos es esta vida terrenal y esta vida material, no alimentaremos el alma y por lo tanto el alma quedará sumida en la oscuridad eterna y perderemos la vida que Dios nos ha prometido en Cristo. Entonces, el amor de Dios comienza por nosotros aceptar quiénes somos, porque es muy fácil que por estar nosotros ya creados y haber iniciado la jornada eterna, que ya la iniciamos en este momento por estar vivos en esta carne, pensemos nosotros de que nosotros tenemos una propiedad que es esta vida material, que tenemos control y posesión directa de esta vida que nosotros podemos apreciar, que es lo que podemos ver, que es este cuerpo, esta carne, y además este universo que está asequible a nuestros ojos y a nuestro entendimiento, que es toda la creación tangible, visible, todo lo que podemos percibir por los instintos, por los sentidos y la razón. Eso es la existencia de la naturaleza inferior. Para poder nosotros asimilar el amor de Dios, tenemos que empezar a considerar todos estos factores, que son elementos básicos y definitivos en el conocer el amor de Dios. Desen cuenta de una cosa: si nosotros realmente conociéramos el amor de Dios, estaríamos en un estado de alegría, de gozo, en el que seríamos lámparas verdaderas de luz, porque el amor de Dios comienza con aceptar nuestra vida tal y como es. Lo más difícil del hombre es aceptar las consecuencias de sus errores y de su pecado. Entonces, eso le cuesta mucho trabajo, porque entonces tiende a culpar la vida por las circunstancias que se presentan debido a sus errores. Y no se da cuenta que la justicia divina es perfecta, absolutamente perfecta. Lo que uno siembra, recoge. Es tan claro como eso. Si uno siembra cosas malas recoge. Si uno siembra confusión, división, espíritus de querellas, todas cosas, recoge abandono, desprecio, toda clase de situaciones en la vida. Entonces, el amor de Dios se tiene que reunir en nuestro corazón con la sincera aceptación de que somos criaturas creadas por el Creador y que nosotros no somos dueños de esta vida. Y en ese momento empieza la entrega total a Dios que nos creó. En el momento que empezamos a desposeernos de nosotros mismos y no administrar nuestra vida como si fuera nuestra, aunque suene como una redundancia, pero es que eso es lo que es. Nosotros comenzamos a manejar esta vida como si fuera una propiedad privada, y encima de todo tratamos de manejar la vida de los demás también como si fuera propiedad de nosotros, porque es el esposo o la esposa o el hijo o el hermano o el amigo. Hay cosas peores, hay gente que trata de manejar a los amigos
y los cela y no les gusta que tengan otros amigos, y si alguien se trata de acercar, inmediatamente causan querellas y divisiones y horror y odio y resentimientos y cosas malas. ¿Por qué? Por la posesión, la manipulación humana. Y eso es donde el amor de Dios no existe. Por eso, para nosotros recrear dentro de nuestro corazón el conocimiento profundo de lo que es el amor de Dios, tenemos primero que entender de que la vida nuestra le pertenece a Él. Y esto es muy fácil hablarlo. ¿Cuántas veces un católico ha oído este sermón? De decir, mire, la vida nuestra le pertenece a Dios, Dios nos creó, Dios es el Padre. Esto lo oímos todos los días. Desde el momento que tenemos uso de razón como católicos, escuchamos este sermón. La vida le pertenece a Dios, es el Padre, es el Creador. Nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero lo que pasa con el Divino Maestro es que el Divino Maestro es incansable en repetirnos la lección hasta que nos la aprendamos. Porque si nosotros comprendiéramos el misterio de lo que somos criaturas y le pertenecemos al Creador, la vida sería completamente diferente. Porque un hombre que se levanta sabiendo que no se levantó a servirse a sí mismo, sino a servirle a aquel que lo creó, y a pedirle permiso para caminar, para respirar, para comer, para hacer todo lo que va a hacer en el día, ese es un siervo fiel. Es el siervo que se levanta con su uniforme puesto y se le presenta al amo y le dice, Señor, ¿qué hay que hacer hoy? Y el amo le dice, hoy vas a limpiar acá, vas a hacer esto allá, o te vas a sentar en la puerta todo el día a esperar a ver quién llega, o te vas a cuidar tal cosa, o vas a hacer tal otra. Y ese es el fiel servidor ante el amo. Nosotros, si fuéramos esos siervos fieles, que se levantan sabiendo que somos esclavos de un amo celestial que nos creó, todos los días, antes de hacer cualquier cosa en nuestra propia intención, lo haríamos pidiéndole permiso y reportándonos al amo celestial. Así, con esa humildad y sencillez que lo hace el siervo fiel. Ustedes se dan cuenta, y quizás en su vida en algún momento han conocido una persona fiel. Este mundo desafortunadamente no tiene muchos, pero el hombre que es fiel, el ser humano que es fiel, es una persona increíblemente inmaculada en todo lo que hace. Es una persona humilde y no necesariamente es humilde porque tiene un cargo solamente de barrendero. No, hay gente humilde que tienen cargos muy importantes en esta vida y sin embargo son humildes, no abundan, pero eso es Dios en el hombre, cuando se manifiesta a través de esa sencillez, sin importar qué cargo desempeña. Si es el portero, el barrendero, el presidente, el gerente, el millonario, no sé quién será. La persona llena de toda clase de talentos, no sé quién será, pero sin importar quién será, esa persona brilla y es luz para el pueblo de Dios y para el pueblo que no conoce a Dios, para la humanidad, cuando esa persona se recrea en el servicio a Dios primero, antes de todas las cosas. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos del primer mandamiento. Toda esta reflexión que estamos haciendo está centrada en el primer mandamiento. Y hay que tener en cuenta una cosa. Jesús resumió este decálogo santo en ese primer mandamiento, agregándole un mandamiento paralelo que se suma al primero y resuelve los otros 9, que es amar al prójimo también como a nosotros mismos. Y en esos dos, de amar a Dios sobre todas las cosas, resumió todo el decálogo. Pero miren lo importante que es descubrir qué es lo que Dios nos presenta como Dios amor. Dios amor. El sentido de Dios amor es el sentido de sentir ese agradecimiento tan increíble hacia Dios por darme la oportunidad de haber comenzado una jornada que ya nunca terminará. Y que encima de eso, viendo la pedagogía del pueblo escogido desde el principio por siglos y siglos, nos damos cuenta cómo Dios ha preparado este momento y cómo nosotros somos portadores del trabajo arduo de miles y miles de seres humanos, por no decir millones y millones de criaturas que les tocó vivir los errores más horribles para que nosotros estemos aquí hoy, para que nosotros seamos católicos. ¿Por qué somos católicos nosotros? Por eso es que se murieron en el desierto fornicando. Por eso es que traicionaron a Dios mientras Moisés no regresaba y empezaron a adorar un becerro. Por todos esos somos católicos nosotros hoy. ¿Por qué? Los errores de todos ellos fabricaron y pavimentaron las vías por las que caminamos hoy. La sangre del error y la sangre de la devoción y la fidelidad. Esas sangres son parte del testimonio de lo que nosotros somos hoy. Y por eso
el hombre que no entiende lo que la fidelidad es un hombre que solo busca fidelidad en los demás, juzga a los demás y los considera infieles, pero en sí mismo es un infiel. Porque aquel que siempre busca la infidelidad de los demás y los juzga y los castiga por ser infiel, es el primer infiel, es el traidor siempre brilla por eso. Porque mire que la fidelidad nunca se debe buscar en el prójimo, la fidelidad se debe buscar en nuestro corazón con Dios. Nosotros debemos trabajar primero en la fidelidad personal con nuestro Creador, con Dios, antes de exigirle fidelidad a los demás con nosotros. Porque si nosotros no somos completamente fieles con Dios, ¿cómo podemos esperar que en la justicia divina todo el mundo sea fiel con nosotros? Imposible, Dios no lo permite. Es tan sencillo como ese, que a esta persona la traicionan en todas las esquinas por donde pasa. Pues requísese su corazón, requíselo. Porque mire, una cosa es decir, un santo es perseguido, odiado, despreciado, escupido, calumniado, pisoteado, ignorado, todo lo que ustedes quieran, porque es un Cristo vivo. Entonces, cuando a usted lo calumnien, lo persigan, lo humillen, lo pisoteen, lo ignoren, todas esas cosas, piense bien, ¿será que soy tan santo que me están pasando las cosas de Cristo? Pues más vale que lo piense bien, porque donde usted se llena de tanta vanidad y tanto orgullo, que piensa que todas las cosas malas que le pasan son consecuencia de su santidad, que está siendo perseguido por el diablo y todo lo que le hace el diablo tan horrible, porque como soy tan santo y hago cosas tan bonitas para Dios y yo siempre le ayudo a la gente, yo hago tantas cosas hermosas, entonces el diablo me tiene mucho odio, por eso todo me sale mal. Pues miren, tengan mucho cuidado, porque la realidad es que Dios es perfectamente justo. Y nosotros lo que sembramos recogemos. En esa justicia se tiene que amparar nuestra vida. No se engañe, no se haga ilusiones y no se llene de santidad antes de que llegue a la santidad. Y la santidad se llega ¿cuándo? En el último suspiro de su vida. En ese momento sabe cuán santo es, porque en ese momento sabe cuánta fuerza tiene para defenderse de Satanás en ese último suspiro que dio, porque ahí es cuando el diablo se lleva las almas. Mire, la santidad no se prueba sino en el momento de la muerte, nada más. El santo más santo, lo último que sabe es que es santo. Esa es la calidad, la cualidad y la virtud de los santos, es que nunca sabían que eran santos. Solamente supieron que eran santos en el momento de la muerte, porque se encontraron con la corte celestial de parte de ellos, y el diablo no pudo nada contra ellos. Esa es la santidad, y ahí se prueba. Por eso San Pablo dice: tenemos que prepararnos para correr la carrera si queremos ir a los Olímpicos, prepararnos como atletas verdaderos, para correr, pero no por una corona temporal, sino por la corona eterna. Y por eso, durante la vida terrenal, ningún hombre que realmente esté caminando en santidad se va a dar cuenta que tiene santidad en sí. Porque ¿cómo? Si es humilde, si es un fiel servidor de Dios, ¿de dónde va a sacar que es tan bueno? Eso es puro orgullo, vanidad, pretensión, maldad del hombre. Cuando el hombre está reclamando de que yo todo lo hago bien, yo siempre trato de hacerlo mejor, yo soy un hijo de Dios, siempre estaba haciendo esto, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto? Ahí está su error. Ese es el momento. Usted está tentando a Dios, es lo que se llama. Por esa razón murieron miles de personas en los 40 años del desierto por tentar a Dios. No tiente nunca a Dios. Nunca sea tan vanidoso de decir que usted se merece alguna cosa y que ya usted debe tener esto, aquello, esto y esto, por básico y elemental que sea en su vida. Nunca justifique de que usted tiene que tener el pan de cada día, de que usted tiene que tener las cositas que necesita para su familia o para sus cosas personales. Nunca lo justifique con nada, porque uno tiene eso únicamente si se lo ganó con el sudor de la frente, y eso haciendo un esfuerzo muy grande. No espere nunca que le llegue a la casa a los pies suyos sin haber sudado con su frente y haber puesto el sacrificio del destierro. Nosotros estamos desterrados todos. Por eso San Pablo dice: el que no trabaje, que no coma, porque si no es un zángano que está tratando de vivir de los demás. Y hay de ese, porque donde se presente ante el Señor con ese tipo de trabajo, que es no trabajar y vivir de los demás, ese lo van a quemar vivo. Por muchas cosas que haga usted para Dios, no sirven de nada. Tenemos que tener un testimonio vivo, que es este: cada persona tiene que levantarse a trabajar y sudar con su frente lo que se come.
dar un trabajo diario, que nunca se coma usted nada sin que lo haya trabajado, porque eso queda en contra suya en la economía del alma, completamente en contra suya. Ese pedazo de pan o esa empanada se va a parecer gigantesca al frente suyo, al frente del Señor. Usted no quiere que se aparezca nada de eso, porque tenemos que tener la contabilidad limpia ante el Señor. Y la contabilidad limpia no es la de un zángano. La contabilidad limpia es de aquel que hace lo que sea para cumplir con el destierro. Y mire, lo que nos ganamos por el trabajo no es un premio y tampoco nos lo merecemos. Por eso nunca se considere mal pago por nadie. Por eso nunca se considere explotado ni abusado por nadie. Si eso fuera verdad, Jesucristo, cuando sanó a los esclavos, nunca les hubiera dicho que volvieran a su amo, les hubiera dicho que se escaparan. Ustedes en alguna parte del Evangelio han escuchado, han leído algo en que Jesús le dijo a un esclavo que se volara, que no le volviera donde el amo. Nunca le dijo a un esclavo: ay, a ti no te pagan bien, a ti te hacen trabajar todo el día por la comida, te pegan, te tienen amarrado en cadenas, eso es injusto, vuélate. No. ¿Por qué razón? Porque la vida temporal es una prueba y tenemos que pasarla, y es temporal, por eso se llama temporal, es mortal, se acaba. Y esta vida temporal es la prueba para llegar a la vida eterna, donde todo cambia. Si es con Dios, no hay atardeceres ya, no se mueren las flores ni los pájaros, y la sonrisa del hombre permanece, no se acaba, y el gozo del hombre es eterno. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa? Si alguna persona en un momento se atreve a pensar la gloria que nos espera en Cristo, entonces entendería por qué razón tenemos que vivir la vida que vivimos. Démosle gracias a Dios cuando el camino está lleno de pruebas. Y acordémonos de esto: Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Por lo tanto, las pruebas que tenemos en el camino que Dios permite, las permite por los mismos errores que tenemos nosotros de no aprender la lección que Dios nos está dando todos los días del amor. Porque la lección del amor la aprendemos, porque si no nos condenamos. Es tan sencillo como ese. Si nosotros no aprendemos la lección del amor de Dios, nos condenamos. Y si no nos condenamos, tenemos que pasar un purgatorio bien difícil, porque tenemos que empezar la lección desde cero, otra vez, porque no aprendimos. Entonces el Señor nos va a presentar. Miren que Santa Teresa de Ávila encontró una niña de 7 años en el infierno. Si ustedes saben eso, ¿cierto? Bueno, Santa Teresa de Ávila fue llevada al infierno y ella vio niños en el infierno, ¿cierto? Y la realidad es esta. Miren, el alma no tiene edad. El alma no tiene edad. Cuando un niño tiene uso de razón, es responsable de todo lo que hace. Cuando un niño es bautizado y después de eso recibe la primera comunión, yo no estoy hablando de un bebé, para que no van a entender mal. Estamos hablando de un niño que tiene uso de razón, y ustedes los conocen. Ustedes han visto un niño que tiene apenas 5 añitos y tiene conocimiento del mal perfectamente, sabe que no debe hacer esto, miente, se pone rojo, hace esto y sabe que todo lo que está mal, lo sabe. Por lo tanto, si su corazoncito le está mostrando la verdad, es responsable de ella. O sea, el conocimiento humano solo viene de Dios. Si Dios le da conocimiento al hombre, es para que sea responsable de él. No se lo da gratis ahí para que simplemente se enorgullezca del conocimiento que tiene. No, al contrario, entre Dios más dones le dé a usted, póngase el cinturón de seguridad. Porque imagínese la responsabilidad que usted tiene. Que el Señor me dio un don de escribir muy lindo. Ay, ojalá que no se vaya a glorificar con esa escritura. Hágame el favor y pregunte qué clase de servicio tiene que hacerle a Dios con esa letra, y jamás se vaya a atrever a explotarla para usted mismo. Que el Señor me dio tales talentos, pues sí, se los dio, pero para la gloria de Él, acuérdese de eso. Y si en medio de usted ejecutar los talentos que Dios le dio, Dios decide beneficiarlo también materialmente por eso, gloria a Dios, porque eso lo hace el amo. El amo al esclavo de repente le da por darle una doble porción de comida, o de repente le afloja un poquito las cadenas y le dice: ¿sabe qué? Voy a aflojarte un poquito la cadena. Eso es, pero nosotros nunca en la vida debemos olvidarnos de que nosotros somos
aquellos servidores de aquel que nos creó, y que nada de lo que nosotros recibimos es un premio por el esfuerzo tan grande. Ustedes han visto la gente que se pone brava porque no le reconocieron el trabajo y dice: todo lo que yo hice, todo el sacrificio, las cosas que entregué. Eso habla de la gente que está con problemas matrimoniales, las personas que tienen problemas en las comunidades, en las parroquias mismas. Yo cuánto le ayudé a ese cura, y hoy mira, ese cura que no me despreció, no me ayudó, no confesó a mi mamá cuando estaba muriendo, esto y tantas cosas que tenemos en el corazón que son puro egoísmo, puro egoísmo. Porque ¿de dónde salió de que nosotros hicimos algo importante? ¿De dónde salió eso? Del orgullo y la vanidad, nada más. Nunca hacemos nada importante, nada. Lo único importante que vamos a hacer en la vida es obedecerle a Dios. Es lo único importante. Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso le decía a la gente cuando me dicen: es que el cura estaba practicando yoga también, es que el cura me dijo que podía vivir en unión libre, ¿cierto? Pues mire una cosa: ¿quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así sea cura, monja, el que sea, si no cumple la voluntad de Dios, no es hermano de nosotros y no es hijo de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros no podemos ampararnos de que porque una persona está vestida con los sacramentos y tiene una posición importante en la iglesia o en la sociedad, que nosotros debemos imitarle las cosas que hace. Las únicas cosas que se imitan son aquellos que siguen a aquel que nos enseñó el camino, a Jesús. Pero a nadie más podemos imitar, porque lo demás está equivocado todo y es una podredumbre. Entonces el Señor es muy claro al presentarnos su amor. Cuando yo hablaba de los niños que están en el infierno y también en el purgatorio, hablo de esto: si una persona tiene uso de razón y está consciente de lo que es el bien y el mal, ya es responsable, tan sencillo como eso, es responsable. Ustedes han visto que hay papás que tienen 3 hijos. Entonces uno de los hijos es más despiertico desde que tenía 4 o 5 años, y a él se le dan ciertas responsabilidades que no le pueden dar al de 7 años, porque el de 7 años es inmaduro, irresponsable, no hay que, porque todavía no tiene un conocimiento verdadero como de las cosas, como que le está creciendo de una forma diferente. Pero hay de ese niño que es tan maduro y se le dan responsabilidades ya desde los 5 añitos. Ustedes pueden imaginar el peso que tiene sobre su alma todo lo que hace. O sea que den cuenta ustedes que las oportunidades de esta vida no son más que responsabilidades, no son oportunidades, son responsabilidades. Por eso hay gente que se considera privilegiada porque le han dado muchos cargos importantes. Ah, no, a mí me nombraron alcalde, a mí me nombraron presidente de esto, a mí me nombraron el líder de aquello, a mí me nombraron esto. Ay de usted, entre más beneficios cree usted está recibiendo, más responsabilidades tiene ante Dios. Todo lo que significa manejar el rebaño del Señor en alguna forma, así sea el portero, más vale que usted sea ese portero fiel que dirige la gente que va a entrar a ese edificio o a ese lugar que usted guarda, que los dirija bien, que nunca los vaya a mandar para el lugar que no es. Una persona llega, va para el tercer piso y usted, por ser un portero irresponsable, lo mandó para el sótano. Eso lo debe usted, eso está contra usted. Y acordémonos de esto. No es que estamos hablando aquí de un Dios castigador, cruel. No, estamos hablando de un Dios justo, la justicia divina. No podemos hacer eso. Una de las cosas más abominables que está comparado al mismo nivel de adorar ídolos falsos de madera, de oro, de plata, el dinero, todo eso, las abominaciones como el espiritismo, la brujería, la superstición y todo, es la calumnia. ¿Por qué? Porque el hombre que levanta falsos testimonios contra el prójimo y divide a los demás con sus mentiras, esa persona está causando una ruptura del amor de Dios. O sea que esos son territorios donde se empieza a entrar a romper la lealtad con el Espíritu Santo. Entramos en un territorio donde ya estamos en peligro de ser chamuscados del todo. ¿Sí me entiende? Ya entra uno a quemarse, de verdad. Así de que el Señor, cuando habla de estos niños y esta responsabilidad del niño, esto se explica en esta forma. Un niño, cuando muere al mismo tiempo que un adulto, digamos, hay una explosión acá y muere un niño de 7 años y muero yo y mueren varias personas de diferentes edades. Cuando nos encontremos en la vida espiritual en ese instante, vamos a estar todos igualitos de responsables ante el Señor, porque ya no tenemos edad física, sino edad espiritual, la cual no existe. No hay edad espiritual, porque entonces no seríamos eternos.
Fíjense dónde están los errores de los monjes que se han perdido, como Teilhard de Chardin y Ángelo de Melo, o Antonio de Melo. ¿Cómo se llama? Antonio de Melo. Esos dos hombres llegaron a traer errores tan graves como Teilhard de Chardin dice que la materia es sagrada y de que no hay ni materia ni espíritu, sino una materia convirtiéndose en espíritu, y que Dios está dentro de la materia, por lo tanto Dios también se convierte en algo finito. Ustedes se pueden imaginar la herejía que eso es, y esas son las enseñanzas de estos monjes que se perdieron. Por eso la iglesia les puso el freno, ¿no? Y condenó todos sus escritos. La realidad es que nosotros tenemos que realizar la responsabilidad que tenemos como alma. Miren que la humanidad nuestra se presta para justificar la cantidad de errores. Dice, es que como yo no tenía cómo subsistir, entonces por eso atraqué la tienda. Es que como yo no sé qué, me tocó darle un puño. Es que como no sé qué, me tocó hacer un chisme y quitarme a esa persona de encima porque me iba a quitar todo, me iba a hacer mucho daño. Es que yo me sentí acosado, agobiado, calumniado, todo, y me defendí. Mire, todas esas cosas son falsas, absolutamente falsas. No tienen ninguna que ver con el amor de Dios. Si nosotros somos los verdaderos cristianos que somos, tenemos que entender que Cristo nos llamó a nosotros a vivir para Él y no para nosotros. Entonces, en el momento que usted está toda hora defendiendo su terreno, en ese momento está usted muerto todavía. Usted no ha nacido, usted todavía no es cristiano siquiera. Usted no vive en comunión con su bautismo. Usted mucho menos que vive en comunión con la primera comunión y confirmación suya. Esos sacramentos están totalmente inactivos, lo cual es una pesadilla para el alma. Donde un alma muera con todos sus sacramentos inactivos, ay de usted, porque esos fueron los dones que Dios le dio para hacerle justicia a la misión para la cual lo creó usted, para ser servidor de Él con los dones que le dio, como empieza con los sacramentos. Somos responsables del bautismo, somos responsables de la primera comunión, de la confirmación, de todos los sacramentos somos responsables, y no porque los disfrutamos, porque somos herederos de Cristo. Entonces el Padre Santo nos dio la gracia de, con la sangre del Señor, sellarnos y protegernos del diablo y exorcizarnos. Aleluya. Esta no es una iglesia protestante, nosotros somos católicos. Nosotros creemos en un evangelio vivo en los sacramentos de nuestra iglesia, y los sacramentos de nuestra iglesia son específicos, y los sacramentos de nuestra iglesia nos enseñan el amor de Dios es amándolo a Él primero y no a nosotros mismos. Cuando nosotros primero nos amamos a sí mismos, esto se llama el amor propio, y el amor propio es aquel que reclama y reclama y reclama todos los días de la vida las cosas que le pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La maldición total, la maldición. Esa es maldición total. Cuando usted se levanta y está insatisfecho, disgustado, atormentado, acomplejado, deprimido, negativo, lleno de incertidumbre, lleno de penumbra, lleno de oscuridad, un corazón inflamado, resentido de toda clase de personas que no le han ayudado, toda clase de cosas, usted se levantó en el infierno, ahí se levantó. Y ese es el infierno del desamor. Está lleno de desamor, eso es lo que le pasa. Entonces no puede ni levantarse de la cama, no puede ni comer bien, y a lo mejor hasta ni comida tiene. Pero lo que le digo a usted es esto: tiene que sacudirse el corazón y pedirle perdón a Dios, porque usted no puede dejar nunca en la vida que lo llene de penumbra la vida. Eso es el infiel. El infiel se llena de pesadumbres y de penumbra, eso le llena. Fíjense ustedes, cuando ustedes leen las Escrituras, y a propósito del amor de Dios, si nosotros creemos que este libro es santo y que esta es la palabra de Dios, entonces tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos al creer eso. Porque si creemos que esta es la palabra de Dios, primero que todo nos la tenemos que leer. Ustedes se imaginan haber pasado por esta vida y encontrarse con el Señor, y que el Señor le pregunte por este libro que lo tuvo usted en la casa toda la vida y en todas partes, y además fue a cuanto grupo de oración con ella bajo el brazo y la tuvo en todas partes y nunca la leyó. La leyó 3 o 4 pedacitos por ahí, y cuantas veces un cura la leyó en una homilía o la leyó en un retiro, ni cuidado le puso a la palabra de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar la responsabilidad que hay en eso? Miren, más vale que ustedes, que se les dio este libro, cuando se presenten al frente del Señor puedan dar cuentas de Él,
Porque aquí, y no se trata de aprendérselo de memoria, no se trata de eso, nosotros no somos protestantes. No vamos aquí a decir, ay, es que el hombre tiene que encontrar la razón para casarse. 1 Corintios 17, no sé cuántas. Y para cada palabra le vamos a citar la Biblia. No es necesario, no es necesario. Si estamos en clases de teología y de Biblia, de repente es importante tomarle nota de eso para las clases. Pero lo demás es pura vanidad del hombre. Esas son puras ostentaciones innecesarias. Lo importante es la esencia de las Escrituras. ¿Y cuál es la esencia de las Escrituras? Responder por ellas. El Señor nos dio un libro santo como mapa, como compás, como guía, como historia, como verdad. Y está revelada toda acá. Y en esta palabra está la responsabilidad de nuestra vida. Ningún católico se puede presentar ante el tribunal del Señor ignorando su palabra, porque es igual que haber nunca escuchado las enseñanzas que los padres nos dieron y haber sido unos desobedientes y habernos ido al mundo a sufrir y a darnos contra las paredes porque nunca obedecimos, porque nunca recibimos instrucciones de nadie, porque somos unos rebeldes. Fíjense cómo se puede descubrir la rebeldía en nosotros. Nunca van a creer ustedes que un rebelde es acogido por Dios. Jamás. Un rebelde rechazado por Dios. Si usted tiene fama de rebelde entre sus amigos, más vale que les pida perdón y le pida perdón a Dios, se arrepienta y cambie sus caminos. Porque el rebelde nunca entra al cielo. Jamás podrá entrar al cielo. El que se rebela contra la disciplina terrenal, se rebeló contra la disciplina divina. Porque este es un paso mandatorio para llegar a Dios. Hay algo importante en la mansión celestial, y es esto. Toda acción terrenal tiene repercusión en una acción celestial eterna. Toda acción terrenal, toda. La persona que se casa, se casó con el Señor primero, porque por algo es un sacramento. Y ese sacramento es una preparación para el matrimonio con Jesús. Y por eso aquel que vive su matrimonio terrenal en obediencia, en paz y en humildad, va a poder casarse con Jesús al final del camino, porque Él es el esposo de todas las almas. Y para poder nosotros casarnos con el Señor, tenemos que tener el aceite en la lámpara. ¿Y cuál es el aceite en la lámpara? Todos esos ingredientes que se llaman virtudes. Y esas virtudes tan solo se consiguen con la humildad que el Señor nos da a través de los sacramentos que nos confirió por su muerte y resurrección. Por todo eso. Entonces, la preparación del hombre, mire, si usted nunca se casó y usted es una persona soltera, el Señor lo está preparando a usted para que sea esposa en el alma, que esa alma sea esposa de Jesús, haciendo con fidelidad y con amor todas las cosas que usted hace todos los días. Entonces, en la vida terrenal es una preparación permanente para ese matrimonio celestial. Para eso es. Y el matrimonio celestial se consigue con la fidelidad a Dios, a través de serle fiel a todas las cosas que hacemos en la tierra, que son un reflejo de Él mismo. Por eso el apóstol dice, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a poder amar a Dios que no ves? Si no puedes obedecer la disciplina que los hombres te imponen, ¿cómo podrás obedecer a Dios que no te está pagando con la plata que le paga el otro que te impone disciplinas terrenales? Si no puedes siquiera cumplir disciplinas con aquellos que te pagan para que las cumplas, ¿cómo podrás cumplir con disciplinas que no te pagan, que son las invisibles que Dios te pone? No es posible. Por eso, la escuela de la vida es un entrenamiento para poder llegar a conocer a Dios y recibir su amor eterno y vivir con Él eternamente. Esa es la escuela de la vida. Entonces, tenemos que hacer las prácticas perfectas en la tierra. Asegúrese de tener la honestidad de que si alguien lo contrata, cumpla con su contrato. Si alguien le da dinero a usted para cualquier cosa, así haga lo que sea por habérselo dado, cumpla con lo que le pidieron, cumpla. Porque si una persona le da dinero a usted y lo humilla, él es responsable ante Dios por haber hecho esa humillación. Pero lo que esa persona le pidió, más vale que usted lo haga. Porque ¿sabe qué? Usted no le está cumpliendo a él, le está cumpliendo a Dios. Entonces hay gente que dice, a mí me dio esa plata, pero yo quiero cumplir si esa persona es mala, esa persona es horrible, mire con todo lo que hace. Entonces, ¿para qué se llevó la plata? ¿Para qué se la llevó? Si de pronto sabía que esa persona iba a resultar así.
Ah, no, es que yo no sabía que era así, me sorprendieron. Ah, entonces usted estaba haciéndolo condicionalmente de que lo que recibía, lo recibía de una persona que usted creía que era, pero no lo hacía por responsabilidad. Usted no es responsable. Usted todo lo que hace lo hace condicionalmente. Si la persona es lo que yo creo y está comportándose como yo creo y tiene el corazón que yo creo, entonces yo voy a ser responsable, voy a hacer las cosas muy bien, porque eso sí me gusta a mí. Como dice el Señor, hasta las personas malas le dan cosas buenas a los hijos, ¿cierto? Un hijo de un malo le pide comida y él no le tira una piedra, le da comida. Entonces, no, la condición del hombre no está sujeta a hacer las cosas de acuerdo a lo que los humanos son o no son, sino hacer las cosas para glorificar a Dios en obediencia en todo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios cuando cualquier medio que Él utiliza para alimentarnos, para apoyarnos, para aconsejarnos, para dirigirnos, inclusive para perseguirnos, inclusive para asustarnos, para calumniarnos, todas esas cosas que suceden en nuestra vida son un regalo que nos dan para el crecimiento espiritual. Nosotros nunca podremos crecer espiritualmente si nosotros no entendemos que todo lo de esta vida es una lección. Cuando a usted le pasen cosas increíbles, nunca piense de que la otra persona tiene la culpa, porque usted en ese momento falla y perdió la oportunidad de ganarse la lección y no va a poder seguir, y le van a seguir dando esa misma lección. Mire, usted sale a la calle y usted está todo santico porque está todo comulgado y hace una semana que no peca y bueno, una cosa así, se siente como todo ganado, ¿no? Y sale y pasa un loco, le escupe y le pega, y usted se entra, ¿cómo se atreven? Es que eso es increíble que me escupió este loco, este tonto, y se va, llama por teléfono, ¿cómo te parece lo que me pasó? Un loco me pegó. Le cuento, tenemos que darnos cuenta de que lo primero que uno tiene que hacer es pedirle perdón a Dios. Uno decir, ¿qué será lo que estoy haciendo yo? ¿Qué será lo que el Señor me está enseñando? Y le advierto una cosa, el hecho que ese loco le pegue no quiere decir que usted está pecando o está haciendo algo malo, no. Pero piense usted bien qué lección le está dando Dios. ¿Esto por qué lo permitió? Ustedes creen, miren, si ustedes creen en la palabra de Dios, y lo repito otra vez, si creen en esta palabra, dice la palabra, ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios, ni una hoja, hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, ¿ustedes creen que alguna cosa que nos pasa a nosotros no está en la voluntad divina? Usted estaría llamando a Dios un mentiroso, porque entonces usted diría que la palabra revelada es mentiras. Todo lo que nos pasa en la vida es voluntad divina. Otra cosa es esta: si nosotros vivimos en la voluntad divina, en obediencia, entonces la voluntad divina nos lleva directo al camino al cielo. Pero si nosotros vivimos en desobediencia, es voluntad divina, danos la libertad para que nos estrellemos contra las paredes. ¿Se dan cuenta? Esa es la voluntad de Dios, porque Dios es tan infinitamente poderoso que nos da a nosotros la libertad y retiene su poder, lo retiene. Él deja de ser poderoso para darnos libertad a nosotros, hacer lo que queramos. Y esto es increíble. ¿Usted se imagina uno parar el poder a Dios sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros? Es lo más absurdo que hay. Y eso es lo que es el egoísmo, la vanidad, todo eso. Entonces, la lección que Dios nos quiere dar a nosotros, cuando el loco nos pegó, si nosotros aprendemos la lección inmediatamente con humildad y decimos, Dios mío, pobre hombre, bueno, no porque va a tener lástima al loco, sino que usted perdona al loco inmediatamente, lo perdona, primero que tiene que hacer, porque eso da rabia. Nosotros somos humanos, no va a decir que usted es tan bueno y tan santo que el loco le pegó, usted dijo, gracias loquito. No, esto no va a ser así. Usted va a querer morderlo también y se va a querer defender de él, pero usted en ese momento tiene que hacer lo que el apóstol dice: no dejes que la ira te sorprenda con el atardecer. Nunca te acuestes con rabia, jamás. Lo peor que le puede pasar a un alma es acostarse con rabia. Mire, nunca le haga ese daño a su corazón. Una persona que se acueste con rabia, el diablo en el sueño la coge y le da 50,000 vueltas con esa rabia. Se le toma un territorio inmenso en su corazón. Y al otro día se levanta usted, a lo mejor hasta alegre, porque como el diablo ya le sembró la cizaña ya, dentro de un mes después le sale un monstruo del corazón, un monstruo le sale. ¿Por qué? Porque se acostó con rabia. Es un pecado muy grave acostarse con rabia, porque es una oportunidad que le damos al diablo. Miren ustedes, el espíritu del mal, y es más, los espíritus del mal, que son muchos,
porque San Juan en el Apocalipsis nos dice, una tercera parte de los ángeles cayeron. ¿Quién los puede contar? Entonces, fíjense en los miles de personas que han pasado por la tierra desde el principio. Ustedes pueden imaginar, nadie los puede contar tampoco. Y sin embargo, todavía no han alcanzado a ser lo suficientes para haber llegado al número de ángeles caídos. Porque si no, ya hubiera llegado Jesús. La parucía del Señor está en eso, basado en ese ciclo. Ese es el ciclo y solamente Dios conoce la hora y el momento, porque es imposible de contar para el hombre. Eso es un misterio. Esos ángeles caídos, esos puestos de ellos, son los que vamos a ocupar nosotros. Entonces, el cuerpo místico de Cristo se va construyendo con las almas que se santifican y que entran al cielo y reemplazan a un ángel caído. Entonces, hoy debemos entender nosotros que hay que centrarnos en un amor de Dios en el cual nos podamos atrever a entregar toda esta miseria humana que nos separa de Él. Nunca en la vida uno puede decir, como yo me porto tan bien, como yo hago las cosas tan bien, por eso todas las cosas me salen bien. Porque hay gente que le pasa eso. Hay gente que es muy buena, es muy disciplinada, es muy obediente y aparentemente todo le funciona. Siempre tiene las cositas que necesita, todo le florece, todo esto y lo otro. Eso no es prueba, eso no es prueba de nada. Y también hay personas que hacen los esfuerzos más increíbles, trabajan muy duro, todo les sale mal. Eso tampoco es prueba de que usted es un pecador horrible que está haciendo todo al revés y que está ofendiendo a Dios todos los días. No, el misterio de la vida se llama la pedagogía divina. Hay personas que el Señor les enseña con el hambre y a otras les enseña con la abundancia. Pero ambos están en la misma prueba, igualito. Hay de aquel que tiene abundancia y se ríe del que no tiene. Hay de aquel que no tiene nada y se ríe y envidia y odia al que tiene. Esos dos están perdidos. Esos dos están en peligro de condenación. Si se mueren así, el diablo se los gana. Porque con ese odio se acostaron muchas noches, resentidos de que las personas alrededor de ustedes tienen beneficios, tienen cosas y usted no. Entonces usted tiene un resentimiento, un odio y una frustración que lo hace miserable y también lo empieza a volver malo. Porque mire que porque una persona, por muy activa que esté en la iglesia, si las cosas le salen mal y se acuesta con rabia muchas veces, entonces termina empezando a crear una cantidad de maquinaciones que ya no tienen amor, una cantidad de cosas que son torcidas, pero que salen derechas. Porque así como Dios escribe derecho en renglones torcidos o torcido en renglones derechos, como sea, así también el diablo hace en el lado opuesto lo mismo. Hace cosas derechas con un corazón torcido. Entonces aparentemente están justificadas, pero la mente empezó a manipular cosas malas porque el corazón está mal, el corazón está envenenado. Y usted sabe que en las cositas que está haciendo, en las palabras que está pronunciando, en lo que está diciendo de los demás a quienes ustedes envidia o odia porque tienen cosas que usted no tiene, no le ayudan, no lo protegen, no lo respaldan, en eso el corazón se envenenó. Y entre más noches se acueste así, más malo se va a volver, porque el diablo lo va a torcer completamente. Por eso la ira es un veneno con el que no nos debemos acostar. Nunca se acueste con ira, jamás. Es un problema grave de intoxicación al corazón y al alma. El amor de Dios se tiene que buscar y se tiene que centrar en todos estos elementos de una limpieza del corazón. Porque si no, ¿dónde va a entrar el amor de Dios si el corazón no está limpio? Y otra cosa importante es esta. Nosotros sabemos que solitos no podemos cambiar. Uno no puede cambiar. Es imposible cambiar solo. Por eso los apóstoles tristes le decían al Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Con la parábola de ese hombre joven rico. Y el Señor decía, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Por eso todo depende de Dios, todo depende de Él. Y lo importante es reconocer las cosas malas que somos nosotros, sin culpar a nadie de ellas, a nadie, absolutamente a nadie, sino decir, Señor, todo lo que yo vivo hoy es consecuencia de lo que yo soy. Todo, reconocer eso. Yo tengo que estar haciendo cosas muy malas. Y el Señor, mire los santos, ¿cuántos santos habían de que el diablo venía y les hacía las torturas más horribles? Y después el santo le hace un reclamo al Señor, ¿dónde estabas? Mira que el diablo me pegó, me quemó la cama, me hizo esto, ¿dónde estabas? Y decía, ¿quién fue el que no te dejó a ti perder la paciencia y estar firme orando con la presencia del diablo ahí?
yo soy el que estoy en tu corazón. A pesar de las borrascas de esta vida, a pesar de todos los males de esta vida, el Señor, en aquel que es fiel, nunca lo va a dejar. El Señor está ahí, pero no podemos olvidarnos de esto. La alegría, la felicidad plena, la realización plena, no se encuentra en este mundo. Por eso aquellos que andan por ahí de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, de risotada en risotada, pensando que este es el paraíso, esos se van a arrepentir, porque al final no van a poder reírse en el infierno. Yo les aseguro, la vida terrenal es una escuela de almas, y la lección que venimos a aprender es el amor de Dios, y tenemos que aprenderlo entregándonos completamente a Él. Y la forma de entregarnos completamente a Él es si somos bautizados, si tenemos todos los sacramentos que nos dio la Santa Iglesia. Entonces debemos vivir esos sacramentos, ese bautismo, esa salvación en Cristo con el gozo del corazón, un gozo. Y el día que usted se levante sin gozo en el corazón, vístase como los judíos de ceniza, arrodíllese y pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, ¿cómo es posible que todo lo que tú me has enseñado, todo lo que me has revelado en tu palabra, los sacramentos que me conferiste, y simplemente porque las cosas no me funcionan bien, hoy amanecí amargado? ¿Cómo es posible? Yo no quiero traicionarte y no quiero salir a llevar esta cara de limón a los demás. Déjame, Señor, aquí hasta que me sanes. No me dejes ni asomar por la ventana. No me dejes pronunciar una sola palabra, porque va a ser una palabra que va a ir contra mí ante tu tribunal. No me dejes hablar, porque estoy envenenado. Estoy envenenado, me levanté mal. Sáname, Señor, libérame y dame el gozo. Aunque tenga hambre, aunque me haya abandonado el esposo o la esposa, aunque los hijos no me quieran, aunque me haya perdido el empleo, quién sabe cuántas cosas le pueden pasar a uno, quién sabe cuántas. Pero lo importante es reconocer ante el Señor de que si mi corazón no tiene gozo, es porque yo soy un infiel, ¿cierto? Porque yo he perdido la fe, porque la fe se me está perdiendo. Y aquel que pierde la fe se hunde en las tinieblas y naufraga. Su barca nunca llegará al puerto seguro. El que pierde la fe se pierde en el océano de la navegación del Espíritu, que debe ir hacia Dios y cuyo faro de luz se encuentra en la esperanza en Cristo nuestro Señor, el cual está guiado directamente por el amor celestial de la Madre María. Porque nosotros, especialmente en un día como este de la Inmaculada Concepción, que se manifestó en Lourdes, celebramos la presencia de la Madre Celestial que nos guía a Jesús, que es un faro en el océano del Espíritu inmenso, gigantesco, que nos está con las manos abiertas diciendo: por acá, por acá, por acá, por acá es. No se preocupe, que la tormenta, que esto, que aquello, que no tiene que comer. Aquí, cuando llegue, ya no necesita ni comida, aquí no necesita ni comer más. Entonces no se preocupe, y aquí no se va a morir ya. Y aquí ya no hay atardeceres, y aquí todo es luz. Y aquí está el amor de Dios para siempre. Y ese es el amor maternal, esa es María, que nos llama a nosotros a Jesús en ese océano donde navegamos tan turbulento, tan difícil, tan confuso, que a veces cuando está calmada las aguas uno dice: uy, ¿qué será lo que viene? Esta agua tan calmada yo no la confío. Como dicen los abuelos, nunca confíen en las aguas mansas, ¿cierto? Y eso es verdad. Miren, por eso San Pablo dice: cuando rías como si no rieras, cuando llores como si no lloraras, cuando estás casado como si no lo estuvieras, cuando tengas problemas como si no los tuvieras, cuando tengas hambre como si no la tuvieras, ¿cierto? Es fácil decirlo, es muy difícil sentir que no tiene hambre cuando está muriendo de hambre, pero la realidad es esta: el Señor nos da la fortaleza a nosotros espiritual para vivir por encima de todos los elementos naturales. La prueba está que ustedes como católicos saben de que el Señor continúa manifestándose con todas las fuerzas de su Santo Espíritu. Todavía hay gente que con una imposición de manos se sana de cáncer, le crece una pierna, le sale un ojo que no tenía. Esas cosas todavía ocurren, suceden. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Entonces Dios es una contradicción para el hombre, absoluta contradicción. El amor de Dios es muy difícil tomarlo en términos humanos, y por eso existen los ateos, porque la soberbia humana intelectual lleva al hombre a buscarlo por intermedio de los elementos naturales, y ahí no se encuentra Dios en la forma que Dios quiere que lo encontremos, porque Dios no quiere que nosotros empecemos por buscarlo entre las piedras, como los paganos. Dios quiere que nosotros lo busquemos por entre la sangre de Cristo, en el Espíritu, porque Dios es Espíritu.
A pesar de que Dios creó la piedra, Dios no quiere que lo encontremos primero en la piedra, sino primero en el Espíritu y después lo miremos en la piedra. Pero si encontramos primero a Dios en la piedra, lo perdemos como espíritu y lo ganamos como piedra. Y Dios no quiere que sea una piedra que nos acompañe de Él, sino que nos acompañe primero su espíritu para que así podamos entender la piedra. Por eso el pagano empieza al revés. El pagano empieza por la materia. El ateo se vuelve ateo porque empezó por su intelecto, por su propiedad intelectual y se perdió. Porque todo lo realizó en la materia, en lo tangible, en lo racional, en lo visible. En todo eso se pierde el hombre si empieza al revés. Es en el espíritu. Por eso, para realizar el amor de Dios, para encontrar el amor de Dios, necesitamos ser cada vez más del espíritu. Y el espíritu mismo en nosotros, creciendo y alimentándose con estos sacramentos santos que Dios nos dio, con todas estas prácticas espirituales que tenemos como católicos, ese espíritu fortaleciéndose nos va a inspirar a derrotar en nosotros todo el mal que nos separa de Dios y nos va a mostrar todas las cosas que están equivocadas en nosotros. Por eso, no llevemos una religión superficial. No seamos los católicos simplemente del coro y los católicos simplemente de los sacramentos y los católicos simplemente de tradición y de cultura. Seamos los católicos que tienen una experiencia viva de un desafío para encontrar la perfección y la santidad. Y duele. Ustedes saben lo que duele en un mundo como el que vivimos hoy, el atreverse a pedirle a Dios que lo vuelva santo. Lo que duele eso. Lo que duele decirle al Señor que lo vuelva perfecto. Porque eso significa dejar de hacer todas las cosas que nos gustan. La mayoría de las cosas que hacemos que tanto nos gustan nos quitan la santidad, desafortunadamente. Fíjense que nosotros tenemos excesos en todo. Excesos en la comida, excesos en la forma que nos vestimos, excesos en la forma que hablamos, excesos en la forma que pensamos, excesos en la forma que deseamos, excesos en la forma en que nosotros percibimos las cosas. Entonces, exceso en la forma que almacenamos la historia de nuestra vida diaria, excesos en todo eso. Tenemos más memoria de los males que nos han hecho de lo que de los bienes que nos han hecho. Fíjense que ese es el egoísmo humano. ¿Por qué una persona anda tan cargada de resentimientos? Porque tiene una memoria increíble de las cosas malas que le han hecho. Fíjense que si una persona le ofende a uno y uno tiene esa inmadurez espiritual todavía, aunque esa persona por 10 años nunca le ha hecho mal y nunca le ha ofendido, con esa sola vez que lo ofendió, perdió la amistad con usted y usted ya no lo confía. ¿Por qué? Porque usted se olvidó de todas las cosas buenas que esa persona hizo con usted. Usted solamente se acuerda de la mala que le hizo. ¿Por qué? Porque usted no perdona, porque usted es un egoísta, porque a usted solo le importa que todos se lo hagan bien siempre. ¡Ay de aquel que se atreva a serme infiel y traicionarme! ¡Ay de ese! Porque yo con ese ya no ando, yo lo dejo, a mí ya no me sirve para nada. ¡Ay! Imagínense presentarse ante el tribunal del Señor con ese repertorio. Ahí quedan decapitados al frente del tribunal celestial, porque no hay forma de darle cara al Señor así. Mire, la justicia divina le dice a usted, así de que usted, esta persona la despreció, la abandonó, la traicionó, encima de todo, la dejó de recomendar a todo el mundo porque la traicionó. Entonces, mire, le muestro, ¿qué tal estos 10 años, 15, 20 o 30 años de fidelidad y de amor? ¿Todos los consideró falsos? O sea, porque usted lo traicionó una vez, entonces todo el amor que le dio de 15 años era falso, era falso. Por eso es que los matrimonios se desbaratan. ¿Por qué se desbarata un matrimonio? Por la falta de amor de Dios, porque es un amor humano. Entonces, una falta que comete el marido o la esposa, con eso los cuelgan, los amordazan, los entierran y encima de todo el mundo le destruyen la cabeza por donde pasa con solo pronunciar su nombre. ¿Por qué? Por el egoísmo, porque nosotros tenemos una contabilidad únicamente de las cosas malas que nos han hecho. Las buenas ni nos recordamos. Mira, hay gente que viene, gente que le presta, usted le presta plata 50,000 veces. 50,000 veces le presta. No le pagan. Pero encima de todo, si un día vienen a prestarle otra vez y usted no les presta, van y lo calumnian, hablan mal de usted y se ponen bravos con usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están únicamente acordándose el momento que usted no les prestó o que no les dio, pero todo lo que usted les dio no vale nada, absolutamente nada, porque ni se acuerdan cuánto es, porque ni siquiera llevan cuenta de lo que es. Así de que
Tenemos que tener en cuenta que el corazón se tiene que limpiar de verdad y entrar en el amor de Dios con toda la caridad que el Señor exige, para que nosotros podamos encontrarlo a Él. Porque Dios no exige cosas imposibles, y además Dios exige todo lo que exige para que nos salvemos. Imagínense la exigencia de Dios, que todas las exigencias de la vida nuestra serían para la salvación. Entonces qué bueno sería. Pero el único que exige las cosas para el bien de nosotros siempre es Dios, porque Dios solamente quiere lo mejor de nosotros y quiere que nosotros nos salvemos. Para terminar, yo le voy a pedir al Señor su santa palabra, y en esta santa palabra consagrar este momento. Y el Señor me lleva a San Mateo 24, 29. Dice: la venida del Hijo del Hombre. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos se conmoverán. Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con voz grande de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de uno a otro extremo del cielo. Palabra de Dios.